Hace tiempo tenía un grupo de profesores, por cierto, de ingeniería, con el que teníamos un círculo de lectura de novelas históricas y cosas así. Y una vez leímos un libro muy interesante que se llama Yo Claudio, que justamente habla de cómo reinaba el emperador Claudio en Roma. Ahí hay una descripción muy interesante que nos puede servir ahora para entender cómo se modificó el espacio público ya en el Imperio Romano. Y hay una parte importante de esta historia donde el emperador Claudio va a hacer unas obras importantes en un puerto que de momento no recuerdo el nombre, pero era cercano a Roma. En este puerto era importante porque era donde recibían el trigo para la ciudad. Recuerden que Roma era un imperio y bueno, ya que estemos en clase les voy a explicar lo del cultivo del trigo y lo que implica, ¿no?, a una civilización conquistadora. Entonces, ¿por qué el ejemplo del trigo es importante? Resulta que en el Senado romano solo podían estar, también eso es parte de la herencia del mundo griego también, solo los patricios. Pero aquí es importante señalar que el cultivo del trigo en esa época era de los judíos que vivían en Roma. Estos judíos no podían, y eran los dueños de ese puerto que se iba a remodelar para, digamos, para facilitar el comercio del trigo. Entonces, estos judíos no podían emitir su opinión en el Senado romano porque eran extranjeros, entonces estaban excluidos de la ciudadanía. También estaban excluidas las mujeres, los menores de edad, los esclavos, los no propietarios. De hecho, cuando hablamos de la ciudadanía republicana, tendríamos que empezar a decir en su historia que inicialmente era excluyente. Pero bueno, esta cuestión de que los judíos que tenían el poder económico en Roma estuvieran excluidos de las decisiones del Senado por no ser ciudadanos, nos lleva a una cosa que se llama el patronazgo. Entonces, ellos localizaban entre los senadores de Roma aquellos que tuvieran problemas económicos y entonces ejercían un patronazgo, les daban préstamos para sobrevivir a sus deudas y con esto condicionaban su voto en el espacio público de Roma y de esta manera se establecía una relación clientelar. El clientelar no tiene que ver con el servicio a clientes, por cierto, no, sino porque el clientelar quiere decir que alguien externo domina el voto de quien está en el espacio público. Esto va a ser de radical importancia en la aplicación del modelo en el sistema político mexicano.